Buenas tardes, viceministra Mayra Figueroa. El día de hoy estamos en un nuevo episodio para sobredosis política. Todo un placer tenerla aquí presente. Vamos a hablar acerca de un poco del tema de la minería, cómo es que esto se promueve para los jóvenes, las Ujú. tecnologías emergentes, la formalización y cómo pueden los jóvenes actualmente ser parte de este cambio. También estamos acompañados de mi compañero Fabricio dentro de esta organización, que también se va a presentar. ¿Qué tal, viceministra? Es un gusto tenerla acá en este espacio, en el cual vamos a conocer más sobre su experiencia, su trayectoria en este rubro, y junto a mi compañero, pues vamos a llevarle toda esa información a nuestros oyentes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos y sobre todo dirigirnos un poco a los jóvenes, que entiendo que es el espacio y el público objetivo de este espacio. Así es que encantada de acompañarlos. Muchas gracias. Bueno, ante todo, quisiéramos también saber un poco acerca de su formación, qué es lo que le ha motivado a llegar hoy en día al puesto en el que usted se encuentra o su trayectoria, cuál ha sido la motivación, qué es lo que ha visto dentro de la comunidad o de los jóvenes para que usted pueda incentivarlos Ujú. o estar donde está. Bueno, yo soy abogada de profesión. Estudié en la Universidad San Martín de Porres, tengo una maestría en gestión pública y algunos otros cursos de especialización. em, Caí, o yo siempre digo que tropecé con la actividad minera de manera muy casual. Yo venía realizando otras actividades con el Estado, siempre he sido funcionaria, servidora pública, y cuando empecé a involucrarme en la actividad minera, empecé a aprender qué es lo que se hacía con los recursos que devienen de la actividad minera, a, un poco a ver la parte social, el cierre de brechas y empecé a promover inversión en proyectos mineros y luego asumí o ingresé al Ministerio de Energía y Minas en el año 2020, en diciembre, a puertas de una pandemia, como directora o mejor dicho, dentro de la pandemia, con el puesto de directora de sostenibilidad y articulación minera. Después de un tiempo fui directora general de formalización minera y ahora, bueno, asumí el puesto de viceministra, ¿no? Que en realidad es un honor para mí asumir la cartera y sobre todo ver que con nuestra alta autoridad tenemos la misma línea, ¿no? De promoción y dejar algo para el futuro, no solo para el sector, sino para los jóvenes y para la población. Claro. Wow, qué interesante. ¿Tú qué opinas respecto a todo esto, Fabricio? Bueno, más que todo quería saber cómo nace ese interés para involucrarse en el sector público. ¿Cómo nace? Bueno, creo que es un tema primero de vocación, ¿no? El ser el servidor funcionario público es vocación de servir, que todos lo tenemos, lo que pasa es que a veces lo aplicamos en diferentes espacios de nuestras vidas. En mi caso, por ejemplo, siempre trabajé para el Estado, tuve un espacio de litigante como abogada, pero luego pasé a trabajar en el Instituto Nacional de Desarrollo, antes era INADE, que pertenecía al Ministerio de Vivienda, me parece, ¿no? Y ahí veía la ejecución de proyectos en beneficio de la población, colegios, carreteras, ¿no? Y en una de esas empecé a trabajar en proinversión, como les digo, de casualidad, porque como manejaba el tema de contrataciones del Estado, entonces se habían constituido en ese momento fideicomisos sociales. Y los fideicomisos también tenían recursos, pero teníamos que aplicar normativa para ejecutar los proyectos. Entonces, bueno, me convocaron, yo me entrevisté, asumí el puesto y mi posición era ver la parte legal para la ejecución de los proyectos. Pero yo empecé a averiguar de dónde salían los recursos. O sea, a ver, normalmente vienen los recursos del Estado, de cada sector, pero en este caso venían de procesos de promoción de la inversión privada en minería. Entonces era lo que la actividad minera dejaba y el Estado lo destinaba a fideicomisos para ejecutar proyectos. Entonces empecé a averiguar cuál era esa línea, desde dónde nace el recurso a dónde termina. Empecé a coordinar con actores sociales, o sea, con alcaldes, con gobernadores, ¿no? Y de ahí me fue interesando más, me jalaron a Proinversión y empecé a ver netamente minería. Y, em, y me gustó la parte social porque veía que gracias a mi trabajo podía viajar, podía conocer realidades mucho más adentro y podía ver cómo la actividad minera, cuando es orientada correctamente y cuando los recursos son usados correctamente, puedes beneficiar a la población. Entonces, eso era lo que me motivaba, ¿no? Llegar a pueblos donde no había agua, donde no había luz
no había colegios, salud, lo que fuera, y tú veías que a través de la minería sí puedes ejecutar esos proyectos y puedes mejorar la vida de las personas, ¿no? Así es que me involucré mucho más. Y bueno, después tuve la oportunidad de pasar al ministerio, ya formar parte del ente rector, ¿no? Entonces, cuando pasé al ministerio para mí era pues, era lo máximo, ¿no? Claro. Estaba en el ente, yo estaba primero en Proinversión, que dependíamos un poco de las decisiones del ente rector, y luego paso a ser el ente rector y a mirar desde el ente rector cómo se iban desarrollando estos temas, ¿no? Y bueno, caí en una dirección que para mí es la mejor, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera. Yo era directora de línea ahí, y desde ese espacio me permití articular con todos los actores y empecé a fortalecer el equipo, a tratar de visibilizar lo que hace el ministerio, a mostrar las cosas buenas, ¿no? Y así, sucesivamente, así es que me gusta mucho, en realidad me apasiona, mi trabajo me apasiona hablar de minería, y creo que todos deberíamos sentir ese mismo apasionamiento, porque después de esto yo estoy segura que ustedes van a quedar encantados con la actividad. Wow. Claro, sí, me imagino. Nosotros desde nuestras propias carreras universitarias, yo desde ingeniería mecatrónica, la motivación de ejercer para ayudar a las comunidades, para apoyar dentro de la innovación, desde el colegio más que todo un proceso, es muy habilidoso y también es vocación, ¿no? Tú, Fabricio, ¿cómo manejas todo esto también? Bueno, si bien no estoy tan, o no estoy en una carrera que está tan relacionada al tema de político, pero sí tengo mucho interés en eso. Es por eso en el cual decidí también pertenecer a esta linda agrupación. Y quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es su objetivo ahorita con su nuevo cargo de viceministro? O sea, ¿cuál es usted hasta dónde quiere llegar o qué es lo que usted quiere buscar ahora con su nuevo cargo? Eh, a ver, yo soy viceministra, he sido recién designada el 7 de abril, designada como viceministra, pero soy funcionaria de carrera. Quiere decir que yo vengo desde el Ministerio de Energía y Minas siendo una profesional, una funcionaria como directora, y en esa línea es que subo, ¿no? Y luego seguramente bajaré a mi dirección en cuanto termine mi gestión en todo caso, ¿no? Pero en principio lo que yo busco y lo que buscamos con nuestro señor ministro es dejar algo para la gestión que llega, ¿no? Dejar pasos iniciados, dejar una hoja de ruta, dejar algo que tenga una continuidad en el tiempo, ¿no? En el ministerio tenemos muchas cosas, tenemos autorizaciones, trámites, permisología, pero tenemos que dejar una hoja de ruta para que el que venga pueda también seguir una línea. Y esa línea tiene que ser en beneficio del sector. En principio, lo que buscamos es motivar el desarrollo de exploración minera. ¿Por qué? Porque si ustedes, bueno, ahora que están conociendo la actividad, el desarrollar un proyecto minero toma mucho tiempo, muchos años, desde que a ver, en principio tenemos que pedir un trámite para obtener la licencia o la autorización para ser titular de la concesión minera. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos, por ejemplo, esta es nuestra superficie, ¿ya? Es de la tierra. Nosotros estamos acá. La titularidad de la concesión minera te da el derecho de explotar los recursos que están en el subsuelo, porque nosotros tenemos la propiedad, que es esto, donde puede estar mi casa acá, un parque, ¿no? Tú vives acá, pero para explotar los recursos necesitas una titularidad que te la da el Estado, ¿no? Pueden haber derechos que coexistan. Tú puedes ser propietario acá y a la vez puedes tener un titular aquí. Entonces pueden haber dos personas que están respecto a la misma área, pero con diferentes derechos. Entonces, solo para el trámite de obtener la titularidad de la concesión minera toma un tiempo. Después de eso, para la actividad minera, tú no puedes empezar a perforar si no tienes permisos. Para obtener los permisos, tienes que haber pasado una serie de requisitos, inclusive tener tus instrumentos de gestión ambiental. Porque para explorar, tú tienes que decir cuál va a ser el impacto que vas a tener en esta área, y de acuerdo a eso, cómo vas a mitigar el impacto. Y tienes que también tener el permiso del poblador que vive en la superficie, que pueden ser comunidades, y de repente tienes consulta previa. Entonces, todo eso es un proceso. Y cuando tú empieces a explorar, porque ya tienes el permiso, imagínate que todo esto son hectáreas de territorio y tú tienes que explorar aquí, luego aquí, luego aquí. En cualquier lugar, o mejor dicho, en uno de los lugares que tú explores, recién puedes encontrar un mineral que sea
factible de exploración, tanto técnica como económicamente. Porque de repente la cantidad de mineral que has encontrado no es tan atractivo, ¿no? O no va a ser tan rentable para ti, porque puede ser que sea muy poquito y no le vas a invertir tanto recurso, tanto dinero, ¿no? Entonces, es como sacarse la tinca, ¿no? Porque tú, de toda esta área, tú vas a empezar a explorar, explorar. Después de que termines tu etapa de exploración, tienes que presentar otros estudios y tú tienes que presentar otro instrumento de gestión ambiental porque ya vas a explotar. Y tú tienes que decir cómo vas a explotar. ¿Va a ser subterráneo o va a ser superficie con tajo abierto? Le decimos al tajo abierto cuando tú haces un hueco, no sé si han Ah, visto, claro. ya, eso es tajo abierto. Y cuando es subterráneo, es como madrigueras, ¿no? Ujú. Por debajo de la tierra. Entonces tú en esa etapa tú tienes que definir cómo va a ser tu explotación y tienes que definir cómo va a salir tu mineral. ¿Por camiones? ¿Por carretera? ¿Por tren? ¿O mineroducto con tubería hasta el puerto? ¿Por dónde lo vas a secar? ¿Por dónde vas a sacar? Y luego tienes que ver también como empresa, como negocio, la venta, ¿no? De tu recurso. Todo ese trámite, que no solo es en el tiempo de tu actividad, sino de tramitología, permisología, te puede tomar 20 años, 21, 22 años. Por eso es que decimos que la actividad minera es una actividad, la actividad más riesgosa y la que cuesta más. Porque mira, tu exploración nada más, tenemos proyectos que han tenido 10, 15 años de exploración. Bueno, ¿Cuánto has invertido? Millones. Un empresario invierte, invierte. ¿Alguien le devuelve la plata? Nadie. Nadie, vale. porque la inversión minera es una inversión netamente privada en donde el Estado no asume riesgos. Si no encuentras, perdiste. Y si encuentras, tu mina de oro, ¿verdad? Claro. Oro, cobre, plata, molibdeno, lo que fuera. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que tú puedas tener una unidad minera en desarrollo? Pónganse algunos 20, 25 años, ¿no? Entonces, hoy tenemos unidades mineras que ya se están desarrollando, que han pasado muchos años para que estés explotando. Pero ¿qué va a pasar mañana Mm. si no exploramos hoy? De acá 5, 10, 15 años, porque cuando el recurso mineral que están explotando se agote y no exploramos, ¿sobre qué nos vamos a apalancar? ¿Sobre qué va a basarse nuestra economía si no tenemos recursos? Entonces, por eso es importante empezar a fomentar la exploración, que exploremos, ¿no? Y explorando, estoy segura que vamos a encontrar otras unidades mineras, otras unidades potenciales que nos ayuden a mantener nuestra economía, porque hoy por hoy la actividad minera es la actividad más importante que nos permite mantener la economía como estamos. Claro. Así es. Entonces, por eso es que es importante, en nuestro caso, dejar como gestión algunas actividades o una hoja de ruta que nos permita fomentar la exploración minera, principalmente, y la continuidad de los proyectos que ya se encuentran en marcha. Wow, muy interesante. Y dentro de esta exploración que se busca, los jóvenes de hoy en día, ¿cómo pueden ser parte de esto? Porque actualmente emergen nuevas carreras tecnológicas, nuevos procesos. Hay jóvenes de varias universidades que buscan proyectos de minería, proyectos de inteligencia artificial. ¿Cómo se puede incluir a los jóvenes dentro de estos procesos futuros? Mira, la actividad minera es una actividad que nos involucra a todos. Yo soy abogada. En el ministerio tenemos ingenieros químicos, metalurgistas, geólogos, abogados, sociólogos, politólogos, economistas, ¿no? Porque es una actividad multidisciplinaria. Y hoy por hoy nosotros estamos bastante convencidos que los jóvenes son necesarios para el desarrollo correcto de la actividad. No sé si ustedes han seguido nuestras redes sociales, en el Ministerio de Energía y Minas tenemos un programa que se llama el Programa de Integración Minera. Y este programa de integración minera tiene un componente que es el Taller de Integración Minera y Desarrollo Sostenible, dirigido exclusivamente para jóvenes estudiantes o egresados de cualquier carrera universitaria. Wow. Y llevamos estos talleres a nivel nacional. Empezamos todos los años en Lima, nuestro primer taller siempre es en Lima, y de ahí todos los en Apurímac, Ancash, Huánuco, Moquegua, Puno, Cajamarca, Arequipa, a nivel nacional, ¿no? Lo único que tienen que hacer es invitarnos. Ya después yo les comento cómo. Pero en estos talleres de integración minera y desarrollo sostenible, les mostramos a los jóvenes no solo información respecto al desarrollo minero, o sea, la parte legal, ambiental, social, sino que también les hablamos de que la actividad minera como tal
no solo te ayuda generando recursos, no solo te da canon, regalías mineras, y obtienes recursos también por el pago de derecho de vigencia de mantener tu titularidad de la concesión o la penalidad si no lo explotas dentro del tiempo. Todo eso es dinero que entra al Estado. Pero no solo te da eso. La actividad minera te puede ayudar a potenciar otras actividades económicas en el lugar donde se desarrolla. La actividad minera, desde que pone un pie, desde que hay minería en una localidad, tu economía se dinamiza, porque necesitas alimentación, limpieza, vestuario, entonces hospedaje, ¿no? Y otras actividades económicas que empiezan a reflotar. Y ahí empiezas a beneficiar a las personas, ¿no? ¿Cómo participan los jóvenes? Viendo el potencial que tiene la actividad minera no solo para trabajar dentro de la empresa, sino para ver otras actividades conexas, agro, por ejemplo, infraestructura, ¿no? Los drones, que están muy de moda, inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay nichos interesantes que si tú puedes verlos desde que empieza la actividad o en la zona en donde se está desarrollando, puedes aprender. Y para aprender, nosotros le llevamos toda la información en estos talleres. Entonces, en estos talleres no solo va el Ministerio de Energía y Minas, porque nosotros nos movemos a las regiones, sino que llevamos a Produce para que si tú tienes una idea de negocio, Produce te la haga aterrizar y te ayude a formalizarte. Llevamos a activos mineros y a otras entidades del Estado, para que puedan mostrarles toda la potencialidad que tenemos y en algunos casos los jóvenes les permitimos hacer visita técnica a una unidad minera para que conozcan el desarrollo. ¿Y por qué nos interesa tanto que ustedes conozcan? Porque ustedes tienen que aprender a diferenciar la actividad minera. ¿Qué se necesita para desarrollar la actividad minera? Por ejemplo, puede ser que tú vivas en Arequipa, Mm. en una zona minera y tú sabes si esa empresa está haciendo bien su trabajo, si las entidades de fiscalización están fiscalizando, si está cumpliendo correctamente con su normativa, desconocemos. Pero si nosotros nos involucramos, nos volvemos agentes de cambio en nuestra propia localidad y empezamos a ver la potencialidad. Y lo que nosotros mostramos es que ustedes vean esa potencialidad y que ustedes sean líderes positivos para que cuando venga una empresa minera, sean ustedes los líderes que se sienten a conversar. ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mejorar la población? ¿Cómo podemos discutir en qué estado estás? ¿Estás en exploración? ¿Estás en cateo? ¿Estás en explotación? ¿Me entiende? Si nos sentamos a la mesa y ustedes se sientan a la mesa a conversar con una empresa, si ustedes no conocen el desarrollo, Mm. ¿cómo pueden lograr acuerdos que los beneficien? Lo que nosotros queremos es que conozcan, que todos conozcan y que estén involucrados y conociendo no solo van a ser agentes de cambio, sino que también van a empezar a sentir el orgullo por vivir en un país minero, Mm. porque el país es minero. Nosotros somos un país minero y somos atractivos para otros ojos del mundo. Mm. Corea, China, Estados Unidos, todos invierten en nuestro país y nosotros no sentimos ese orgullo. Y lo que nosotros necesitamos es sentir. Así como sentimos el orgullo por nuestra comida, ¿por qué no nos sentimos orgullosos que estamos tercer puesto en cobre, segundo en plata mundial, zinc, molibdeno, en todos los minerales estratégicos que hoy necesita el mundo? Nosotros lo tenemos, pero no nos sentimos orgullosos. Entonces, al llevarles la información, hacemos que también los jóvenes se involucren y empecemos a crear ese sentimiento, ese orgullo para defender nuestra actividad cuando tengamos que defenderla también. Eso es. Y ahorita que usted toca el tema de la formalización, ¿cuál es ese proceso para que un peruano se pueda formalizar? Mira, es bien interesante, pero primero tenemos que aprender las diferencias, ¿no? Yo les he comentado que cuando el régimen normal, ¿no? Normalmente, si tú quieres desarrollar actividad minera, cualquier persona, sea natural o jurídica, o sea una empresa, puede desarrollar la actividad. Cualquier persona puede pedir la titularidad de la concesión minera que me permite explotar estos recursos, ¿verdad? Mm. Cualquiera. Yo puedo tener la titularidad de la concesión minera, pero como les comentaba, para solo poner un pie y empezar a explorar, yo tengo que tener permiso y una autorización de actividades, ¿no? Hay varias actividades en el desarrollo de nuestra actividad minera, que se las voy a resumir. Tenemos el cateo y la prospección, que son actividades muy básicas, no necesitas permiso. Cualquier persona que tenga la titularidad o que esté caminando por el campo puede hacer un cateo, ¿no? Sacas roquitas, un laboratorio y ves efectivamente así, solo de manera muy superficial, hay algún indicio de mineral. Eso es libre.
Pero ya cuando tú quieres explorar, que involucra meter maquinaria, ¿no? Ya mover la tierra, sacar testigos, ¿no? O muestras, ya tienes que tener una autorización de inicio de actividades. Entonces, cuando hablamos de minería formal, es aquella minería que antes de empezar la exploración ya tiene los permisos. Esa es la minería formal, ¿no? ¿Cierto? La actividad formal. Cuando hablamos de minería, nosotros no hablamos de minería informal, sino minería en proceso de formalización. Cuando tú, minero, estás dentro de un registro que creó el Estado, que se llama el Registro Integral de Formalización Minera o REINFO, que se cerró en el año 2021, me parece 2020, o antes. Por acá tengo, yo les voy a dejar después una lámina con mis fechas para que ustedes vean, pero es un registro que ya está cerrado. Entonces, toda persona que está dentro de ese registro y que hace actividad minera, el Estado le permitió continuar con la actividad y en el proceso lograr su inicio de actividades y formalizarse, ¿no? Porque tienes tu inicio de actividades y te formalizas. Esa es la actividad minera en vías de formalización, que en algunos casos le llaman minería informal, ¿no? Que tiene larga data, porque ha pasado por un montón de normativa de muchos años, y hoy el REINFO, por ejemplo, el registro está cerrado, pero el proceso de formalización sigue vigente hasta diciembre de este año. Y lo que se busca es que los que están en ese registro cumplan algunas condiciones que les permitan tener su autorización y formalizarse, ¿ya? Esa es la minería informal o en proceso de formalización. Y la minería ilegal es aquella en donde, por ejemplo, tú no tienes la autorización de inicio de actividades, no estás dentro del registro, ¿ya? Y también es aquella que se ejecuta y que se desarrolla en lugares prohibidos, por ejemplo, en ríos, en áreas arqueológicas, en áreas no permitidas para la actividad minera. Entonces tú, por ejemplo, estás desarrollando actividad en el río, no tienes permiso, esa es minería ilegal. Si estás desarrollando actividad en un área prohibida, natural, protegida, y no estás en el registro, no tienes permiso, es minería ilegal. ¿Ya? Entonces, en principio tenemos esas tres clasificaciones, por así decirlo, ¿no? Minería formal, en proceso de formalización, minería ilegal. El minero que está en el proceso de formalización necesita varios requisitos para llegar a tu formalización. Primero, lo básico es que tú tienes que tener el permiso del dueño de la propiedad superficial. Porque en tanto no tengas este permiso no puedes entrar, es como entraran a tu casa, ¿no? Si tú no le abres la puerta y no le das el permiso, no puedes entrar. Entonces tienes que lograr el permiso del propietario. Otro de los requisitos es que igual tienes que presentar un instrumento de gestión ambiental, porque tú vas a mover tierra. Entonces también el Estado te dice, oye, tienes que presentarme un instrumento de menores condiciones, de menos complejo que lo que tú presentas como empresa cuando tienes muchas más áreas de explotación, ¿no? Y aparte porque normalmente la minería informal están los pequeños mineros o mineros artesanales, entonces las condiciones son menores. Tu instrumento de gestión ambiental, tu certificado de que no hay residuos arqueológicos por ahí o restos arqueológicos por ahí, por ejemplo, y también tienes, y entre otras cosas, tienes que presentar un expediente técnico que avale todo esto y que consolide. Y además, yo les he comentado que pueden haber dos personas que pueden tener el mismo derecho, ¿no? Pero, por ejemplo, un minero en vías de formalización puede estar aquí, donde hay un titular de la explotación minera y hay un propietario. O puede ser que el minero informal sea el propietario, pero el titular es otro de los recursos, ¿no? Entonces, si el pequeño minero o el que está en proceso de formalización no tiene la titularidad de la concesión y hay otro titular, él tiene que lograr un acuerdo con el titular que le permite explotar. Entonces, por ejemplo, yo voy y te digo, mira, tú estás aquí, tú tienes el derecho de explotar toda esta área, yo me encuentro en este espacio, quiero un contrato de explotación. Y tú tienes que firmarle, bueno, tienes que negociar y si estás de acuerdo, firmas el contrato. Cuando tú tengas todos esos requisitos, vas a tu autoridad competente, que en este caso ahora es el Ministerio de Energía y Minas, para pedir tu inicio de actividades. Cuando tengas tu inicio de actividades, ahí estamos hablando de un minero formalizado. Entonces, esos requisitos son los que, básicamente, son los que tienes que cumplir para formalizarte. Oh, ¿Y hay alguna, o sea, hay alguna manera de simplificar ese proceso o siempre tiene que seguir esos requisitos? Siempre tiene que seguir los requisitos, porque
además son requisitos en principio básicos, ¿no? Los básicos, terreno superficial, el contrato de explotación, si es que tú no eres titular, si eres titular, bueno, no hay problema. Tu certificado de restos, tu certificado de inexistencia de restos arqueológicos, eh, tu expediente técnico, por ejemplo, y con eso tienes que tener ya la autorización de inicio de actividades. Ahora, obviamente esto pasa por otros sectores, ¿no? Porque cuando tú, por ejemplo, tengas tu expediente técnico, también va a pasar por la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, si es que vas a usar este recurso hídrico, ¿no? Mm. Porque tienes que pedir permiso. Entonces hay varias entidades involucradas y por eso también es que el proceso de formalización es un poco largo, ¿no? Porque, y no solo el formalización, sino para cualquier empresa que quiera desarrollar la actividad minera, suele ser largo porque tenemos varias entidades involucradas en la evaluación de de tu instrumento de gestión ambiental, en la evaluación de tu expediente, en la evaluación de de los recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? Hay varios involucrados y cuando tengas todas las opiniones, recién puedes tener tu inicio de actividades y formalizarte. Claro, y ahorita que hablas sobre el tema de la minería informal e ilegal, ¿cuáles son los otros temas o problemas que tiene este sector, ¿no? A ver, si hablamos de pequeña minería y minería artesanal, que son los mineros que están en vías de formalización, lo principal que se tiene son los contratos de explotación que tienen que lograr con el titular de la concesión minera, ¿no? Porque la mayoría de, casi, en realidad la mayoría de nuestros mineros en vías de formalización, que son pequeños mineros y mineros artesanales, no cuentan con la titularidad de la concesión minera y hay otro titular. Entonces, el principal eh, por decir, la principal, el requisito más complicado es lograr la explotación o el contrato de explotación con el titular, porque puede haber un titular que también quiere explotar en esa zona, entonces tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Además de los temas sociales que tienen Ujú. que negociar con el propietario Claro, del derecho superficial. claro. Y dado toda esa circunstancia, ¿usted cómo definiría la formalización minera en una frase? Eh, para mí la formalización es seguridad también, ¿no? Porque un minero que se encuentre formalizado va a tener la seguridad de, por ejemplo, sacar los recursos y poder trasladarlos hasta su lugar de destino, que es su plan de beneficio. Va a poder justificar ante las autoridades que fiscaliza de dónde salió el recurso, que tiene los permisos, ¿no? Y entonces va a generarse, en todo caso, va a tener esa seguridad de llevar a su destino y que eh, no lo detengan, ¿no? Porque si tú no acreditas de dónde viene el mineral, puede ser pasible de detención, de denuncia por minería ilegal y otra serie de cosas. Entonces, la formalización te brinda esa seguridad Mm. para que saques tus recursos minerales. Y también es una seguridad y un aporte para el Estado, porque cuando eres un minero formal, hay un pago de impuestos, hay pago en pequeña escala, ¿no? Igual de regalías, por ejemplo. Entonces, todos esos recursos también nos benefician a todos los peruanos. Entonces, eso es para mí, ¿no? Wow, claro. Se ve que es un tema que abarca varias situaciones. Y dentro de todos estos aspectos que abarca la formalización de la minería y la minería formal, muchas veces no se considera el aspecto social, ¿no? O el aspecto económico dentro de las comunidades a las cuales se está afectando o dentro del Estado. Eh, ¿Cómo se maneja todo esto? Las comunidades a las cuales están siendo afectadas por la minería legal o la formalización de la minería, ¿cómo se afectan o cómo son involucradas dentro de estos ¿Y procesos? qué Mm. soluciones usted brinda junto a su equipo? Ya, bueno, yo no hablaría de afectaciones, yo normalmente hablo de impactos, Al porque impacto, toda actividad genera impacto, positivo o negativo, y el tema es cómo lo mitigas, ¿no? claro. Entonces, en principio, toda actividad, como les digo, genera impacto. ¿Cómo se involucran las comunidades? Normalmente, en nuestro país, ustedes saben, nuestro país que tiene una riqueza no solo mineral, sino una diversidad cultural, tenemos muchas comunidades. Y la actividad minera normalmente, en la mayoría de los casos, se realiza en zonas altoandinas, en donde hay comunidades campesinas. Más que propietarios individuales, hay comunidades. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros que tenemos el régimen de mediana gran minería, pequeña minería y minería artesanal, cuando se trata de mediana gran minería,
y en todos los casos, en realidad, cuando hay una comunidad campesina, si hay un impacto, por ejemplo, se tiene que hacer una consulta previa. Antes de la autorización del inicio de actividad, el Ministerio de Energía y Minas hace una evaluación para ver si es que hay comunidades campesinas, indígenas originarias, si es que se les va a afectar sus derechos y si es que le aplica la consulta previa, por ejemplo. Eso es por un lado. Como Estado, se realiza la consulta previa para preguntar a las comunidades si están de acuerdo con la actividad y en todo caso empezar a mitigar sus temores y también que se haya un reconocimiento de sus necesidades, porque también dentro de esos espacios se cierran algunas brechas o puede haber la oportunidad de cerrarse brechas sociales, ¿no? Pero sí hay un reconocimiento de la necesidad de articular con la población. En el caso de la minería, pequeña minería artesanal, la mayoría de los mineros este, son comuneros. Entonces, la mayoría de esos de los comuneros son propietarios del terreno superficial. Entonces, ellos dicen, si yo soy el propietario, también tengo derecho a explotar los recursos. Y ahí tenemos que hacer un trabajo de enseñar también, ¿no? Como les decía, son dos derechos diferentes. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿no? Pongamos el ejemplo. em, yo soy comunero y esta es toda mi propiedad. Y como esta es mi propiedad, el recurso también es mío, ¿no? Y eso es una interpretación errónea, porque estos minerales que están acá no le pertenecen a nadie, le pertenecen al Estado. Y la explotación de los minerales nos benefician a todos como Estado. Si el Estado dijera, no, la propiedad es tuya y también el recurso, imagínense nosotros que vivimos en Lima que no tenemos mineral, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nos llegue el beneficio de ese mineral que se explote en Apurímac, en Puno, en Moquegua, en Pasco, ¿no? Por eso es que el Estado dice, no, los recursos minerales son de todos y se benefician a todos, pero se respeta a las comunidades. ¿Cómo hacemos para que se respeten las comunidades? En principio, la consulta previa. De otra parte, tenemos una normativa sobre participación ciudadana cuando se están haciendo los instrumentos de gestión ambiental, en donde tú ubicas o identificas cómo va a ser el impacto y cómo lo vas a mitigar. Ahí tienen que participar las personas, ¿no? Y por eso es necesario que conozcan también. Entonces, y las empresas también tienen mucha coordinación con las comunidades porque tienen programas de aporte solidario, de responsabilidad social, ¿no? Entonces se respeta mucho el tema de las personas, tu cultura, tu idiosincrasia, ¿no? Hoy por hoy hablamos de minería sostenible, minería responsable. Y cuando hablamos de minería sostenible, hablamos del aspecto social, del aspecto ambiental y cómo el aspecto económico te ayuda a mejorar tus condiciones de vida. Entonces, en la parte del tema social y ambiental, yo considero que ha habido una evolución positiva en nuestra normativa que ha ido involucrando mucho más el respeto al medio ambiente y el respeto a las comunidades y el respeto a tu cultura y el tema social. Entonces, hoy sí podemos hablar de una minería respetuosa, responsable y en esa línea una minería sostenible. Lo que queremos es que la sostenibilidad que ya se ve en mediana y gran minería también se está viendo en la minería artesanal, en pequeña minería, pero que sean ejemplos para que otros que quieran desarrollar la actividad minera vean que esa es tu línea de trabajo, ¿no? Tiene que Claro. ser respetuoso con tu medio ambiente, con tu parte social y cultural. Y bueno, Claro. viceministro, para cerrar este primer bloque, si bien hay en todos los ministerios siempre hay un plan para combatir sus principales problemas, por Ujú. ejemplo, en el caso del Ministerio del Interior, combatir la delincuencia, Ajá. ¿cuál es el plan del Ministerio de Energía y Minas para combatir la minería ilegal? Bueno, en principio nosotros somos ente rector, somos ente promotor del desarrollo de la actividad minera. Nosotros promovemos inversión, promovemos exploración, fomentamos el correcto uso de nuestros recursos y fomentamos la sostenibilidad. Nosotros no vemos delitos, no vemos ilícitos. Y Mm. cuando hablamos de minería ilegal estamos hablando de un delito, ¿no es cierto?, que está afectando a un determinado espacio, hablamos de contaminación, de afectación. Y los delitos no los manejamos nosotros. Sin embargo,
porque hay otras entidades, en este caso hablamos de Fiscalía, del Ministerio del Interior, por ejemplo. Sin embargo, como Ministerio de Energía y Minas sí brindamos la información que les permita hacer su trabajo y también, no sé si ustedes saben, para la lucha contra la minería ilegal y el seguimiento de la formalización tenemos un alto comisionado designado por la PCM. Este alto comisionado es como un ente articulador de todos los, de todas las entidades involucradas para que se pueda erradicar la minería ilegal, ¿no? Entonces, a través del alto comisionado, nosotros le brindamos información, toda la información que tenemos, para que ellos puedan, con toda esa información, ver las mejores estrategias, ¿no? Ya sea Claro. erradicación, pero que no sea una erradicación solo de erradicar, ¿no? Sino que sea, que se brinde otras oportunidades a los mineros, porque también reconozcamos que la actividad minera es una actividad económica. Yo realizo una actividad económica porque me genera recursos. Entonces, si yo como Estado quiero sacarlo de ahí, que no realice la actividad minera porque es una zona prohibida, porque está en río, el alto comisionado tiene una estrategia de decir, ok, te saco de aquí, pero ¿cuál es la otra alternativa económica que te podemos brindar? ¿No? No vamos a subvencionar como Estado, pero sí podemos generar otras actividades económicas, sea en agrocultura, no sé, siembra, por ejemplo, ¿no? Claro. Y nosotros apoyamos. Ahora quisiéramos iniciar un poco acerca de los mitos y las realidades que se tiene acerca de la minería, ¿no? Muchas veces se escucha hablar que la minería tiene que formalizarse y que los procesos son cortos, o incluso de que el Ministerio de Energía y Minas tiene que velar por todo. O sea, hay varias conclusiones que no llegan a una investigación, ¿no? O sea, hay varias ideas frágiles y quisiéramos saber si usted nos puede decir cuál es la realidad, ¿no? Para saber, para informarnos, conocer qué es lo que pasa. Bueno, la actividad minera tiene muchos mitos, ¿ya? Uno de ellos es que está dedicado exclusivamente para hombres, que Mm, es un mito que se ha ido desterrando de a poquitos, ¿no? Y que en las decisiones las mujeres no deberíamos o no podíamos participar. Y es algo también que se ha ido desterrando de a pocos, pero que ya tenemos un muy buen avance. Últimamente ya vemos mujeres involucradas en el desarrollo de la actividad minera. Hace un tiempo hemos galardonado o hemos reconocido en el Ministerio de Energía y Minas a las dos primeras mujeres que manejan camiones 100% eléctricos, oh, ¿no? wow. Ya tenemos mujeres que utilizan maquinaria pesada, tenemos mujeres que ocupan cargos importantes, ya no solo administrativos, sino que también cargos gerenciales. Y cargos, por ejemplo, en el caso de funcionarias, ¿no? Ujú, Ya tenemos muchas más mujeres y sobre todo ya hay una participación femenina también en las decisiones que se mm, toman en las comunidades. Y eso es algo que desde el ministerio venimos fomentando también, la inclusión, la participación femenina, ¿no? Ese es el primero de los mitos en los que venimos trabajando, que después vamos a de repente aterrizar un poco más en eso. Otro de los mitos que tenemos es que la actividad minera contamina. ah, ¿No? Y el temor que tiene la población cuando a veces entra una empresa a desarrollar una actividad minera, la población salta porque desconoce y porque obviamente hay un temor. Y ahí nosotros no podemos dejar de reconocer que sí hemos tenido, nosotros siempre decimos, hemos tenido un pasado oscuro, porque anteriormente no teníamos normativa que obligaba a que el desarrollo de la actividad minera tenga que pasar por el cumplimiento de varios estándares ambientales y por el respeto ambiental y social. Entonces sí tenemos rezagos de la antigua minería hasta antes de los años 92, 94 que salieron nuestras normas, ¿no? No sé si ustedes han viajado por Cerro de Pasco, cuando viajan por La Oroya, mm, por Cajamarca en algunas zonas han visto lagunas de sí, relaves mineros, claro. ¿no? Esas lagunas son de la actividad muy antigua. Y es una realidad que hoy por hoy el Estado reconoce y que está tratando de remediar a través de activos mineros, por ejemplo, que es una empresa estatal del Estado que se encarga de la remediación del medio ambiente. Pero definitivamente es una actividad también que le cuesta al Estado, ¿no? Hoy hablamos de minería moderna, de minería responsable, de minería sostenible, de minería que tiene involucramiento con tecnología, con innovación, por Mm, ejemplo, y mostramos los avances de la actividad minera respecto
a esos aspectos. Entonces ya vemos una evolución positiva, Claro. ¿no? Yo diría que esos son los principales mitos que tenemos, ¿no? Los temores en la población y que estos temores inclusive a veces nos han llevado a conflictos sociales que nos han tenido a veces con paralización de actividades mineras, Mm. pero creo que se ha ido desterrando un poco esos mitos y lo que también nosotros llevamos es información de que el Estado sí tiene un compromiso en cuanto a remediar estos pasivos que se han dejado antiguamente, ¿no? Wow, sí, tiene mucha razón. ¿Tú qué opinas, Fabricio, del primer mito de la inclusión de las mujeres, del tema de que la minería contamina, por ejemplo? Bueno, sobre el tema de la inclusión, quería saber si usted al momento de ocupar este nuevo cargo ha recibido o qué tipo de comentarios ha recibido. Bueno, he recibido los mejores comentarios, la verdad, ¿no? Ya. Hay mucha, bueno, siempre vivo agradecida de las oportunidades que la vida me da en la parte profesional y he recibido los mejores comentarios. No eran hace como 10 años que no tenemos una viceministra mujer aproximadamente, ¿no? O una ministra. Así es que en el caso de Minas, exclusivamente, ¿no? Particularmente. Pero respecto a la inclusión, yo les quiero contar, nosotros somos el Ministerio de Energía y Minas como ente promotor, también estamos articulando con diversas asociaciones que promueven mucho la participación de las mujeres en el sector minero. ¿Y por qué? Solo el año pasado, por ejemplo, hemos cerrado con más de 260.000 puestos de trabajo que la actividad minera genera, directos porque de cada puesto de trabajo directo se generan 8 puestos de trabajo indirectos, ¿no? Porque tu trabajador, por ejemplo, de la mina, sales y compras en una tienda, atiendes en los temas sociales, en los temas educativos, entonces va generando otras actividades conexas, ¿no? Hasta el año 2000, cuando hemos cerrado la data al año 2024, ha sido la primera vez que el Perú llega a tener un 10.1% de participación femenina, con 22.000 puestos de trabajo solo en el caso de mujeres, ¿no? Y esa ha sido la primera vez que hemos llegado a los 2 dígitos. Anteriormente estábamos en 6.7 de participación femenina, 7.5. Cuando llegamos al 8% fue una fiesta. Wow. 8.1% nosotros vivíamos felices con todas las asociaciones, Women in Mining Perú, OMA Perú, inclusive con los amautas, el mismo ministerio, ¿no? Celebrábamos el haber llegado a un 8.1%. Sabíamos que había mucho trabajo por hacer y seguíamos en esa tarea, pero cuando hemos llegado a cerrar el 2024 con data fina ya de empleo minero, nos dimos cuenta que habíamos llegado a un 10.1%. En otros países la participación femenina está hasta en 22%. Wow. Y está demostrado que cuando se toma una decisión y hay un involucramiento de género, en donde la mujer y el hombre discuten con miradas absolutamente pues, que pueden ser diferentes, llegan a una decisión que es la mejor que se toma, porque es una decisión que abarca diferentes aspectos y que recoge la preocupación de todos. Así es que, y ayuda en cuanto a la toma de decisiones, en los temas de innovación. Así es que el tema del femenino es algo que también nosotros promovemos. Y en estos espacios de capacitación que les hablaba, por ejemplo, para jóvenes también. Pero no solo en los espacios de jóvenes, ¿qué es lo que hacemos? También tenemos un programa que se llama Mujeres Mágicas, que lo que hace es capacitar a lideresas en comunidades campesinas. ¿Y por qué las capacitamos? Porque tenemos lideresas que a veces no han terminado el colegio, no tienen educación completa primaria o secundaria y menos educación técnica o superior. Pero lo que hacemos es que a través de esas lideresas empoderen a nuestras niñas porque si queremos hablar de mayor participación femenina, tenemos o necesitamos niñas que estén con educación. Porque cuando se abran las puertas y nosotros necesitemos jalar a más mujeres para incrementar ese número, si no tenemos jóvenes, mujeres capacitadas que estudien carreras técnicas, carreras de ciencias, carreras de ese tipo, no vamos a cerrar nunca la brecha. Entonces el empoderamiento tiene que venir desde nuestras niñitas. Y por eso es importante que las comunidades y que todos sepan también de la actividad minera, ¿no? Si no conocemos, si no fomentamos, no podemos empezar a captar a más jóvenes, pero sobre todo una de las cosas que nosotros mostramos son ejemplos, ¿no? Inspiración.
Hoy por hoy tenemos muchas mujeres que abren la puerta y que eh, forjan un camino para las niñas que vienen atrás, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿no? Es un tema inspiracional, que más mujeres vean que hay oportunidades. Cuando hemos galardonado, reconocido a estas dos mujeres, las dos primeras mujeres que manejan camiones 100% eléctricos, les mostramos a las jóvenes, a las niñas, que la actividad minera también tiene una oportunidad para ellas. Así es que eso es algo que también nosotros fomentamos cuando hablamos de inclusión. Y en todo caso, para desterrar este mito de que la actividad minera es machista, ya no lo es. Ya. Claro. Sí, totalmente, tiene mucha razón. Hoy en día, por ejemplo, en la UTEC vemos jóvenes, mujeres que están en carreras como ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, Así es. industrial. Hay variedad aquí en la Ujú. Católica también, chicas que salen con proyectos Así de es. tecnología, de inteligencia artificial, de mecánica. Ya se está rompiendo, ¿no? Ese esquema. Y eso es bueno, se está proyectando un mejor futuro, ¿no? Como dicen, ¿no? Ujú. Los jóvenes de hoy son el futuro, ¿no? Para Así el es. país. Bueno, ya no son el futuro, ¿ah? Ustedes son el presente. Claro, Los estás en el viaje. necesitamos hoy y por eso es que Claro. necesitamos su involucramiento y su posicionamiento para que, como les decía, sean agentes de cambio, sean actores importantes. Ustedes ya son líderes, así es que tienen que asumir ese rol de liderazgo que ya les toca. Claro. Claro, y como le preguntaba sobre el tema de los comentarios, también me iban los comentarios negativos que van a haber y siempre han habido. O sea, ¿cómo usted ha manejado ese tipo de comentarios? Porque si bien hay algunas zonas en las cuales usted puede ir a hacer una actividad y como que la ven y, o sea, la ven diferente. O Mm. sea, por ser... Sí. Bueno, comentarios negativos, la verdad, negativos, creo que no he recibido. Dudas tal vez, ¿no? Que se entienden también, porque a veces cuando se designa a un profesional en cualquier puesto, lo primero que hacen las personas es decir, oye, ¿tiene las capacidades para asumir el puesto? O si está ¿No? preparado. Correcto, ¿no? Oye, Mm. ¿cómo es su formación? Claro. ¿A qué se dedica? ¿De dónde viene? ¿Conoce el sector? En mi caso, yo soy funcionaria del sector desde 6 años y conozco la actividad minera, o vengo desempeñando promoción de la actividad minera desde hace muchos años. Entonces, cuestionamientos en cuanto a mi formación no han habido, de repente otros, pero yo siempre tomo los comentarios, sean buenos o malos, de la mejor manera, ¿no? Es más, cuando he recibido algunos comentarios en algunas redes sociales, em, siempre más bien he pensado es, la persona que lo comenta tiene alguna preocupación, ¿no? ¿Cuál es su preocupación? Claro, ¿Y cómo puedo hacer para calmar esa preocupación? Lo único que puedo hacer es trabajar. Y siempre trato de trabajar pensando en lo correcto, ¿no? Y también trato de no cerrarme, ¿no? Yo puedo tener una posición, puedo pensar de una manera, pero también entiendo que hay personas que piensan diferente. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que entre un pensamiento diferente todos podamos entender que tenemos un mismo objetivo? En nuestro caso, cuando hablamos de minería, nuestro objetivo es que se desarrolle correctamente y que el desarrollo nos beneficie y que beneficie también y mejore la calidad de vida de las personas en donde se desarrolla la actividad. Entonces, si pensamos a todos en el mismo objetivo, las diferencias que tengamos, yo creo que podrían ser limadas. Son limadas al final del día, ¿no? wow, sí. Usted menciona varios puntos, ¿no? Con respecto a al tema de lo que se viene, ¿no? O sea, más que todo usted cómo afronta también Ujú. con este nuevo puesto, la representación que tiene, la influencia. Y eso es bueno, ¿no? Comienza a proyectarse en los jóvenes, en los profesionales actuales. Y tocando un poco más este tema respecto a lo que menciona, ¿no? Con el punto de las dos mujeres galardonadas por los camiones eléctricos. Hoy en día, por ejemplo, este tema de la energía eléctrica o la energía sostenible es algo que está surgiendo, ¿no? Ujú. En varios países, Alemania, Europa, se ven progresos en baterías Correcto. de energía, ¿no? O sea, baterías hidráulicas, eólicas, para el funcionamiento de maquinaria pesada o de transporte, entre Ujú. otras. ¿Se está proyectando de alguna forma esa influencia aquí en el Perú? O sea, ¿o hay alguna forma en la que se pueda incluir o los Ujú. procesos? Porque se sabe que los jóvenes y los profesionales actuales no todos están totalmente capacitados para afrontar toda esta nueva tecnología que puede Ujú. venir. ¿Y qué es lo que se busca o cómo se puede planificar que todo esto que está por venir sea accesible y que estemos listos, ¿no? ¿Y Ajá. cómo se busca atraer esas ideas de afuera para Ujú. el bien
de este sector. Ah, perfecto. Mira, estamos en la era de la transición de las energías a las energías limpias, ¿no? Em, pero, a ver, si queremos hacer esta, o en todo caso, lograr esta transición, necesitamos minerales. O Mm, sea, a ver, los minerales son necesarios cuando hablamos de energías limpias. Por ejemplo, si hablamos de los carros eléctricos, ¿ya? Un carro convencional te necesita, ¿qué necesita un carro convencional? En principio, cobre, ujú. hierro y otros minerales, ¿no? Un carro eléctrico necesita 6 veces más cobre de lo que necesita un carro convencional. Entonces, si nosotros decimos que queremos migrar a las energías limpias, a usar carros eléctricos, ¿qué necesitamos? Cobre Oh, y entre otros minerales, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de energía, de captar la energía solar, para los paneles necesitamos minerales. Cuando hablamos de la energía del aire, ¿no? Igual, para hacer, han visto esos molinos ujú, que tenemos en algunos lugares, ¿qué necesitamos? Minerales. claro, Necesitamos minerales. Los minerales son aquellos que nos van a permitir esa transición. Por eso es que es importante la exploración, porque ya tenemos unidades mineras, pero necesitamos empezar a explorar para poder ver nuestro potencial y para que sigamos siendo un país atractivo para otros países que necesitan los minerales que nosotros tenemos. Como les comentaba, tenemos puestos importantes, cobre, oro, zinc, plata, ¿no? Que son los principales, además de otros que son necesarios en otros países, pero tenemos que explorar. Y como les digo, para toda esta transición necesitamos minerales. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, data center. data centers, ¿Qué necesita el energía, data center? energía, mucha energía, Energía. ¿Y cómo puedes canalizar esa energía? A través de los minerales. claro. Tu cobre es el mineral por excelencia conductor de la energía. Oro, por Mm, ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos dotar al mundo y a nuestro país de los minerales necesarios para esa transición, tenemos que fomentar exploración y la continuidad de nuestros proyectos en expansión o seguir desarrollando la actividad, ¿no? Ahora, ¿cómo se involucran los jóvenes en toda esta mirada de transición energética? En principio, conociendo, porque si ustedes ahora que están conociendo todo lo que tenemos, empiezan a ver, oye, inteligencia artificial, por ejemplo, ya se usa la IA en el desarrollo de la actividad minera, ¿no? La innovación tecnológica. Hay que entender, por ejemplo, que la actividad minera es la actividad que tiene mejores, o en todo caso que tiene una mejora continua cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de inteligencia artificial, porque dentro de los procesos ya involucras la inteligencia artificial. ¿Qué necesitamos de ustedes o qué les falta a nuestros jóvenes si quisiéramos hablar de participación? Capacitación, mm, empezar a ver, ¿no? Qué nichos tenemos, en qué puedo especializarme. Inclusive cuando hablamos de fiscalización, los drones, ustedes ya han escuchado de los drones. Los drones se utilizan también para fiscalización, para tomar fotos aéreas. Entonces, para todo eso necesitamos a jóvenes capacitados y que estén involucrados, porque cuando empiecen a conocer es que cuando claro. se van a empezar a involucrar. Y ahí empiezan a abrir los ojos para ver cómo puedo yo ser mi propio dueño, ¿no? Generar mi propia empresa. ¿Qué necesitamos? Mm, Capacitación y que capacitación. ustedes mismos sean dueños de su propio futuro también, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a ver emprendimientos, por ejemplo. Y por eso es que en nuestros talleres hablamos de los emprendimientos y de Produce para que los ayude a formalizar sus ideas, ¿no? Wow, sí, claro, totalmente. ¿Y qué opina acerca de las empresas mineras que comienzan a innovar, ¿no? Tengo entendido que hay empresas mineras que ya comienzan a usar el desarrollo de inteligencia artificial, de tecnologías. Hay algunas que usan exoesqueletos para, Ujú. para mayor producción en exigencia física a sus trabajadores. No son todas, son muy selectivas las que Mm. están comenzando con estos proyectos. ¿Usted cree que este esfuerzo que se está haciendo deba ser colectivo? ¿Se deba promover a todos de tal forma que se pueda ir expandiendo, expandiendo y así todas las empresas jóvenes y profesionales Mm. puedan conocer esto?
Sí, por supuesto, ¿no? Y efectivamente, como bien señalas, hay muchas empresas que ya involucran dentro de todo su sistema, de todo el desarrollo de la cadena, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Y hay muchas preocupadas también en otros aspectos, en diferentes aspectos, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que nosotros hacemos es promover. Por ejemplo, tenemos boletines informativos en el Ministerio de Energía y Minas en donde recogemos buenas prácticas. Por ejemplo, el reciclamiento del agua, cuando hablamos de economía circular, ¿no? Claro. Antes se creía que la actividad minera usaba todo el agua y te quitaba el agua de las comunidades o el agua que era para las personas, ¿no? En realidad la minería moderna recicla el agua. El porcentaje de uso del agua es mínimo. La actividad que más agua consume en realidad es la agricultura. eh, y la minería no utiliza tanta agua porque ya hay innovación tecnológica que te permite reciclar. Hay inteligencia artificial también para el desarrollo de sus actividades. Yo les comento, por ejemplo, Las Bambas, Chinalco, son dos empresas mineras que ya tienen un centro de operación remoto. Wow. Inclusive permiten visitas, les cuento, y si no, ustedes nos avisan y a través de un taller del Ministerio de Energía y Minas los llevamos a conocer estos espacios y ustedes pueden ver en su centro de operación remota cómo desde Lima manejan los camiones que están Wow. en Apurímac, por ejemplo, en el caso de Las Bambas, ¿no? O en Morococha, en el caso de Chinalco. Entonces, toda esa tecnología ya existe en nuestro país que se viene implementando de a poco a través de estas empresas mineras y lo que nosotros hacemos es mostrarlo, porque lo que queremos es que se vea el efecto espejo, ¿no? Ujú. Que se replique. Todo lo bueno debería replicarse. Y además, ya no es que tengamos que inventarlo, o sea, ya es solo ubicar, conocer y Claro. replicar, ¿no? Así es que Sa- toda esa información, yo los invito, de verdad, a que formen parte de un taller nuestro, el taller de integración minera y desarrollo sostenible. De repente ustedes como asociación nos hacen llegar una carta, nosotros les organizamos el evento acá en Lima y como una parte del evento podemos organizar una visita a estos centros de operaciones remotas para que ustedes puedan ver con wow. sus propios ojos que cuando hablamos de minería moderna, minería responsable, no es solo un hablarlo, no es un cuento, sino que ya existe esa minería y se las podemos mostrar también. Wow, ese es totalmente moderno, ¿no? Incluso Ujú. se proyecta que en el puerto de Chancay la inteligencia artificial sea totalmente inmersiva o que sea totalmente expansiva, ¿no? Y se nota el esfuerzo de varias entidades por la innovación tecnológica, ¿no? Y usted, a base de esto, de lo que se está conversando, ¿cómo vería la minería de acá a unos 10 años? O sea, Nosotros venimos trabajando en el Ministerio en una política de minería que se basa en un espacio de diálogo que se llamaba RIMAY. Y en este espacio de diálogo se planteó que tengamos, bueno, ya es muy corto el tiempo, al 2030 estamos muy cerca, pero en realidad lo que queríamos y lo que queremos es hablar de una minería inclusiva, una minería que sea reconocida al 2030 por todos como una minería no solo inclusiva, sostenible, respetuosa de tu medio ambiente y sobre todo que nos ayude en la gobernanza de nuestras regiones, ¿no? Que nos ayude a articular una minería en donde ya no hablemos de la ilegalidad, de la minería ilegal, que apoyemos a aquellos mineros que puedan formalizarse y que logren su formalización, porque al final la formalización nos beneficia a todos. Y en todo caso que haya una modernización de la normativa también que permita que la actividad minera se desarrolle y también le abra las puertas a aquellos que quieran desarrollar la actividad minera en el cumplimiento del marco legal también. Necesitamos un marco normativo que efectivamente ha ido modernizándose en el tiempo, pero eso es una de las cosas que también tenemos que ver. Así es que yo visualizo una actividad minera en donde tengamos muchas más muestras de tecnología, de innovación, que sigamos siendo un país atractivo, ¿no? Atractivo y que sobre todo nos identifiquemos los peruanos como orgullosos de nuestro país, ¿no? Y De si nuestros bien usted tocó el minerales. tema de lo que es la transición, y ahorita en unos meses vamos a vivir lo que es una transición de gobierno, ¿usted cuál cree que son los puntos importantes que debe tomar en cuenta, no cada candidato, sino más que todo
su sucesor o sucesora en el cargo, o sea, el próximo ministro y viceministro que tome el cargo. Bueno, yo creo que cuando nos sentamos en el cargo, así sea que en mi caso, por ejemplo, yo ya vengo del Ministerio de Energía y Minas, soy profesional de planta, pero en todos los casos cuando han venido viceministros y ministros, la mayoría que ha asumido el cargo conoce del sector, ya sea, porque el sector tiene tres viceministerios: hidrocarburos, electricidad y minería. Entonces, nuestros ministros o viceministros que han venido a ocupar el puesto siempre estado relacionados con esos tres aspectos. Pero sobre todo cuando ocupas el puesto, sea que no seas minero, por ejemplo, netamente, em, te das cuenta de la importancia del sector y de lo necesario para el sector. Pero además tienes un equipo técnico dentro del Ministerio de Energía y Minas que te ayuda a que la línea continúe, ¿no? A que la línea de fomentar la exploración, la continuidad de los proyectos se mantenga, a que la parte normativa analice de manera técnicamente cuáles son las necesidades, ¿no? Entonces, somos una entidad técnica en realidad, y en esa línea, todo lo que hagamos y lo que queremos dejar ahora es una hoja de ruta o que le permita a la persona que venga, el funcionario que llegue a ocupar los otros cargos, esta continuidad, ¿no? Esta continuidad con la mira nuevamente a tener mayor exploración, a tener mayor inversión, a que sigamos rompiendo récords en cuanto a toneladas métricas de cobre. Por ejemplo, el año pasado rompimos con 2,77 millones de toneladas métricas de cobre, con porcentajes importantes en exploración, con más de 265.000 puestos de trabajo, con más de 10 millones de recursos transferidos a nuestras regiones, ya sea por canon, regalía, vigencia. Entonces, toda esa potencialidad, que el que venga también la pueda seguir mostrando, fomentando y mejorando, ¿no? De repente con normativa o con lo que Mm. podamos sacar, con hojas de ruta, con directivas o lo que fuera, ¿no? Y sobre estos talleres y plataformas que usted comenta, que realizan Ujú, con su equipo, si bien ahorita nos está comentando, y también el público que nos ve va a saber más sobre eso, pero de qué otra forma están viendo llegar hacia ese público, o sea, a los jóvenes, a los universitarios, a los estudiantes? ujú. O sea, ¿qué otros métodos están viendo para llegar a ellos y sepan más y se incorporen más en este tema? Ujú. Bueno, les cuento que tenemos en todas nuestras redes sociales, nosotros fomentamos en todas, en Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, ¿no? Por ejemplo, si ustedes nos siguen, nosotros todos los días mostramos la data estadística del sector, ¿no? Cómo se va moviendo en cobre, oro, plata, así nuestros principales minerales. Fomentamos mucho también el tema de empleo, las exportaciones, por ejemplo, cuánto hemos llegado. Entonces, hay mucha información que nosotros volcamos en nuestras redes sociales, pero también a través de nuestras redes sociales los invitamos a participar en estos espacios de capacitación, en donde participan varios actores o varios sectores involucrados en el desarrollo de la actividad. Así es que tratamos de fomentar eso, y cuando desarrollamos cualquiera de nuestros espacios, sea taller de integración minera y desarrollo sostenible para jóvenes, mujeres mágicas, pasantías mineras, eh, réplicas, la ruta de la minería sostenible también para jóvenes, por ejemplo, lo que hacemos es llevar material didáctico. Nosotros les hablamos, toda la data estadística que nosotros tenemos la mostramos, pero de manera muy didáctica. Les hablamos del desarrollo de la actividad desde el inicio, siempre de manera didáctica, y son los mismos profesionales del ministerio, jóvenes como ustedes, la mayoría, los que dan las charlas. Entonces llegas a involucrarte, ¿no? Y son jóvenes los que llegan a otros jóvenes a través del taller de integración minera, y son jóvenes también los que viajan. Entonces tratamos de que la información, que a veces puede ser muy densa, muy estadística, muy numérica, les llegue a otras personas, pero de manera más digerible, más de fácil acceso, ¿no? Y involucramos, que conozcan más y que nos hagan preguntas. Lo que queremos es que nos pregunten. Claro, sí, ya me imagino. O sea, con toda la información que nos ha dado de los procesos, mitos, realidades, las transiciones que va a haber, estoy seguro que la audiencia se va a dar cuenta de una realidad que se vive y que no es muy notoria, ¿no? O sea, la gente se cubre de otras noticias cuando detrás de ello hay noticias positivas, ¿no? Hay proyectos de real impacto que están sucediendo y podríamos involucrarnos más como jóvenes, Sí, como profesionales. O sea, hay las oportunidades. Es cuestión a veces de buscarlas o saber dónde, ¿no? Dónde correcto. encontrarlas. Sí, efectivamente, lo que nosotros les mostramos es ese dónde.
ese dónde y tal vez orientarlos un poquito a que encuentren ese cómo, la Mm, respuesta a este cómo y dónde claro, encontrar, ¿no? Y esa es toda la data que les mostramos. Y efectivamente, como les comentaba, lo que queremos es que ustedes se involucren porque eh, no solo en el desarrollo de la actividad, sino, como les comentaba, ¿no? La actividad te genera recursos por canon, por regalías. ¿De dónde sale el canon, por ejemplo? Ustedes escuchan a veces canon, canon, pero no saben de dónde sale el canon. Sale del impuesto, un porcentaje del impuesto que las empresas pagan y que el Estado destina a nuestras regiones. Tampoco saben cuánto ha recibido, por ejemplo, Lima, cuánto recibe Apurímac, Moquegua, Tacna, Huánuco, Pasco, ¿no? Y si no sabemos cuánto se recibe, tampoco sabemos qué se hace. Y lo que nosotros queremos es que ustedes sepan, oye, ¿cuánto recibió mi región? Si yo soy de Huánuco, por ejemplo, tú eres de Arequipa, Tacna, ¿cuánto recibió tu región? claro, Toda esa información se la mostramos. ¿Y qué hizo mi región con ese dinero? claro, ¿A dónde se fue? También, porque nuevamente, si ustedes son actores líderes de su localidad, también pueden ser como sociedad, empezar a decir a nuestras autoridades, ¿no? ¿Qué se hace con el dinero? O cómo podemos hacer para que se ejecute correctamente el dinero que se viene recibiendo. claro, Solo el año 2025 han sido más de 10.000 millones transferidos a tus regiones. claro. ¿Cerramos brechas? ¿O en todo caso la población sabe lo que se hizo? No se sabe, ¿no? Porque hay colegios que se han ejecutado y tú dices, bueno, se ejecutó el colegio, pero no sabes si ese colegio se ejecutó por canon, no sabes si se ejecutó por obras por impuesto gracias a una empresa minera. Todo eso es lo que nosotros les mostramos para que cuando ustedes vayan a una región sepan qué se hizo en esa región y cómo la actividad minera sí nos ha beneficiado. Wow. ¿Tú qué opinas, Fabricio, respecto Bueno, a si todo? bien lo que este ministerio busca es ser transparente con la población, mostrar los resultados, también motivarlos o incentivarlos a que formen parte de estas actividades, no solamente que sean espectadores, sino también protagonistas de todo este trabajo que está haciendo el ministerio. Y bueno, también quiero preguntarle qué perfiles son importantes para ese sector. Si bien en su caso usted es profesional, es abogada, y aún así le interesó este tema de energía y minas y ya lleva pues varios años en este sector. ¿Usted cree que es que necesariamente hay que estudiar una carrera para esto? O desde cualquier carrera se puede como que se puede implementar o puede trabajar en este sector? A ver, yo les decía en la dirección en donde me encontré, en realidad en el ministerio tenemos de todo, desde básicamente geología, ingeniería, por ejemplo, economía, tenemos abogados, Ujú. tenemos hasta politólogos, sociólogos, porque es esa mirada diferente, ¿no? Todos, en realidad, todas las carreras, de alguna u otra forma, están involucradas. Tal vez no necesariamente para trabajar en el ministerio, pero sí para ser actores importantes dentro de su espacio. Y bueno, dicho sea de paso, también para ustedes jóvenes, el ministerio siempre saca este concurso de prácticas, por ejemplo, Wow. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, como subsector minero, sacamos prácticas profesionales y yo como directora era la que entrevistaba, yo misma entrevistaba a todos mis postulantes y lo primero que hacía era preguntarles si habían trabajado o si conocían del programa de integración minera y si habían participado en nuestros talleres de capacitación, ¿no? Que sabían del ministerio, a ver si nos siguen en nuestras redes sociales, si han sido capacitados, Mm, pero me daba y me gustaba, me gusta, en todo caso, entrevistar a los jóvenes porque sé que hay mucho potencial. Me apena porque no se les puede abrir la puerta a todos, claro. eh, pero sí, cada cierto tiempo el ministerio tiene sus prácticas, así es Ujú. que los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que participen en nuestros espacios de capacitación, pero sobre todo es que no necesariamente ustedes que son jóvenes, que tienen tantas cosas por pensar, no necesariamente se puedan enfocar, yo quiero trabajar en el ministerio, que sería bonito tenerlos como practicantes, ¿no? O no necesariamente quiero trabajar en una empresa minera, ¿no? Sino, ¿cómo puedo ver? ¿Cómo puedo ver otras cosas conexas? Mm, Por ejemplo, tú me hablabas de mecatrónica, ¿no? ¿Cómo puedes tú, por ejemplo, empezar a ver qué necesita una empresa minera? No voy a trabajar de repente dentro de tu equipo, pero puedo trabajar como proveedor de servicios. Puedo mejorar la cadena de valor como proveedor, ¿no? Si hablamos de drones, si hablamos de mecatrónica, si hablamos de inteligencia artificial, si hablamos de data center y de otras cosas, ustedes pueden, cuando empiecen a conocer más, pueden empezar a pensar, ¿cómo puedo hacer para llegar? Yo no quiero, yo quiero ser mi propio empresario, por ejemplo.
¿no? ¿Y claro. cómo llego? Entonces, eso es lo que nosotros queremos en ustedes, que empiecen a abrir los ojos. Tal vez no en mecatrónica, en inteligencia artificial, de repente en los temas de agro, en los temas de ganadería, lo que fuera, O sea, también, dependiendo de la carrera de cada quien, saber qué puedo aportar en ese sector. por Claro. supuesto. Frente a toda la información que hemos recibido, ha sido totalmente abundante y muy informativa, muy técnica respecto a la información que hoy en día los jóvenes necesitan, ¿no? Los profesionales que se están formando y los que ya existen, ¿no? Van a poder escuchar la apertura que tienen, lo que necesitan para poder seguir ese camino, no solamente en la minería, ¿no? Sino en la información, en la innovación, porque este ministerio es una puerta a estas oportunidades, ¿no? Es una puerta a las nuevas tecnologías o a las nuevas funciones que se ejerce para el país, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar esta pequeña entrevista, este pequeño podcast que hemos tenido con usted. Ha sido todo un placer de mi parte poder conversar acerca de las tecnologías. Yo como futuro ingeniero dentro de una universidad tecnológica veo que hay oportunidades, veo que hay funciones que se pueden ejercer con la tecnología, carreras que incluso se están originando dentro de varias universidades para que el país no solamente sea un exportador de ideas, ¿no? Sino también sea un país lleno de jóvenes con varias ideas y se puedan producir nuevos proyectos. Al fin y al cabo, las ideas son las que generan mayor impacto, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? No, yo les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho el permitirme conversar con ustedes, porque esta ha sido más una conversación, Mm. y sobre todo mostrarles algunas de las cositas que hacemos, ¿no? A veces la información puede ser muy densa, pero si la vamos tocando de a poquitos es mucho más fácil de entender. No solo les agradezco, sino que también les invito a formar parte de nuestros espacios de capacitación, como les he comentado. Los invito a que nos sigan en las redes sociales para que ustedes vean todo lo que nosotros mostramos como Ministerio de Energía y Minas, pero sobre todo los invito a involucrarse, a que conozcan mucho más, a que sean nuestros agentes de cambio y que asuman ya el rol de liderazgo que ya tienen como jóvenes, ¿no? Los necesitamos a ustedes para continuar hablando de minería responsable, de minería sostenible, de minería inclusiva. Y necesitamos también a las jóvenes mujeres Claro, para que se involucren mucho más y a nuestras lideresas para que a través suyo, de ustedes jóvenes que ya son universitarias, puedan involucrar a otras niñas también a estudiar, a desarrollarse, a involucrarse dentro del sector. Y yo espero que ese 10,1% que hemos logrado en el 2014 se incremente o se mantenga como mínimo en este totalmente. 2025. Va a aumentar. Yo espero que sí, Sí, estoy segura que sí, que varias tenemos chicas. una mejora Sí, positiva y espero que la próxima vez les pueda dar esa data. claro. Así que les agradezco mucho, queridos jóvenes. Oye, esperemos que el público que nos ve, que más que todo son público de nuestra edad, jóvenes, universitarios, estudiantes, también algunos adultos, se motiven o deciden integrarse o conozcan más sobre su trabajo. Que también les quiero agradecer porque han tenido la amabilidad de ampliar o sea, de mostrar sus conocimientos y todo lo que se hace o dedica a su ministerio, que si bien hay una gran parte que no toma en cuenta o que no está informado de lo que hace cada ministerio. Por ejemplo, en su caso, los talleres, los programas, que si bien es algo muy importante para la población. Y bueno, para finalizar, como le decía Gonzalo, Ujú. tenemos un pequeño detalle para usted, por Sí, parte de nuestra asociación. claro. Para que nos recuerde, anote todas sus ideas. Ay, ahí tengo un pin. Sí, nuestro pequeño pingüino, Está nuestra pequeña bello. imagen, para que usted se lo pueda llevar y nos recuerde también. Ahí está. Muchísimas gracias, A muchas usted gracias a ustedes, queridos jóvenes. Y bueno, invito a toda su audiencia, no solo que lo sigan a ustedes, sino que nos sigan a nosotros también como también. ministerio, a que se involucren y que por favor las dudas que tuvieran, las cosas que necesiten saber de nosotros, en nuestras páginas, en Claro. nuestras redes sociales. Encantada de atenderlos. Ha sido un honor para mí acompañarlos y Ujú. conversar con ustedes. Para cerrar ese capítulo, como parte de la dinámica dentro del podcast, quisiéramos a usted preguntarle qué pregunta dejaría para nuestro próximo ponente que va a venir. No sabemos quién va a ser, usted tampoco sabe, nosotros tampoco, pero ¿qué pregunta le dejaría? Qué difícil. A cualquier persona, a cualquier Claro, cargo. cualquier cargo, puede ser un profesor, ¿qué opinión o qué buscaría? ¿Qué pregunta? am,
A ver, dentro de mi ámbito de coordinación, de articulación y de trabajo en el tema de jóvenes y con las universidades, podría decir, podría preguntarles, ¿cómo hacemos para que las universidades se involucren más con los jóvenes en generar investigación? Wow, Investigación que nos ayude a mirar o atraer tecnología, innovación y involucrar a nuestros jóvenes, pero principalmente cómo hacemos para que investiguen, que nuestros jóvenes investiguen y que el resultado de la investigación de los jóvenes nos pueda servir para dar un paso más allá. Eso claro. le dejaría como tarea. Wow, tarea. Muchas gracias. Entonces cerramos con con esta pregunta el podcast del día de hoy, el capítulo, y ha sido todo un gusto. El capítulo 9 cerramos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.